vida después de la muerte. El viaje de investigación de Tom Harpur. Los sueños de los moribundos. Lo siguiente fue soñado por una moribunda en su cuarto de hospital. De pronto aparece una vela encendida en la orilla de su ventana. La vela se apaga. Una terrorífica y abismal oscuridad envuelve todo. La vela se vuelve a encender, pero ahora del otro lado de la habitación. La mujer murió después de haber narrado su historia a una enfermera. Tom Harpur, teólogo, periodista y autor, se enfrenta con esta historia cuando investigaba para su libro más vendido, Vida después de la muerte. ¿Qué haremos con eso? ¿Qué significaba el sueño? Debió ser significativo porque después de todo fue el último sueño que ella tuvo. La última manifestación de su mente inconsciente en este mundo. Según el célebre psiquiatra y analista de sueños, el doctor Marie-Louise von Franz, y basado en sus análisis de más de 10.000 sueños de moribundos, el significado que comunican es que la luz del individuo, uno de esos comunes esfuerzos por vivir que vemos a menudo, va después de la muerte a una milagrosa renovación del otro lado. En otras palabras, el espíritu parece seguir viviendo. Así que este sueño ilustra perfectamente una profunda visión del gran psicoanalista y mentor del Dr. von Franz, Carl Jung. El subconsciente psíquico se registra en la vida después de la muerte, según Jung. Los símbolos de los sueños existen en lo más profundo del alma y afloran en la vida psíquica del individuo. En palabras de la doctora Yvonne Franz, estos símbolos retratan la terminación de la vida en el cuerpo y la continuación de la vida psíquica después de la muerte. Nuestros últimos sueños nos preparan para la muerte, posiblemente para una vida después de la muerte. Y no son solo adultos los que han tenido una experiencia de sueños de preparación. Los niños también la tienen. Este es un ejemplo particular. Y lo que es especialmente interesante es la declaración de que un pequeño niño vio una inminente vida del otro lado. Cory Ballard tenía cáncer. Kimberly Clark Sharp conversó con su madre Shirley sobre sus sueños, en los que él viajaba a un lugar celestial llamado Summerland. Cory incluso hizo un dibujo de Summerland. En cada sueño cruzaba un puente de arco iris y llegaba a un lugar tranquilo y hermoso que lo llamó Fascinación. Ahí había un castillo de cristal y se encontraba con niños que había conocido en sus tratamientos de cáncer. Él adoraba este lugar y cada vez que iba pasaba más tiempo ahí, hasta que él sintió que su familia estaba lista para aceptar la decisión de ir a este lugar permanentemente. Tranquilamente anunció esto a sus médicos de Seattle y estuvieron de acuerdo en su decisión. Él ya había tenido 7 sesiones de quimioterapia durante meses. El niño había sufrido lo insoportable y ya no quería sufrir más. Él quería ir a Fascinación y le dijo a su doctor: estoy listo para morir y no quiero más tratamiento. Dijeron que sí, lo enviaron a su casa y murió en los brazos de su madre en el Día de las Madres. Él tenía la enfermedad en el sistema central nervioso del cerebro
y también tenía todo el tiempo movimientos espasmados fluyendo por el cerebro, pero se sentía tan mal que le costaba trabajo respirar. Respiraba lento y era coherente todo el tiempo. Y cuando trataba de conversar con mi amiga Shirley, también era coherente con lo que decía. Sabía lo que pasaba, pero a él no le importaba eso, por lo que mi amiga Shirley se sorprendió tanto de su actitud, ya que nosotras no habíamos estado con algún moribundo. Durante todo el proceso yo no tuve miedo. Él veía un lugar fantástico, hermoso, como algo irreal, y decía que se llamaba fascinación. También decía que ese era su destino final. Y sabía que nuestras almas se iban a reunir algún día, cuando muriésemos. Vida después de la muerte. Yves Benoit, de 37 años, actor y compositor, nos habla de sus sueños y cómo los interpretó. Bueno, el universo es el mar. Eso es el mar. Tengo sueños del mar. De interminables y hermosas praderas. De montañas que son tan grandes y hermosas. Y el sonido de los pájaros, que es música para mis oídos. Las olas en movimiento, estrellándose en la costa. Morir es ser parte del universo, sin necesidad de comprometerte, sin habértelo ganado. Al ser parte de esto, sientes que tienes el poder de cambiar tu vida. Pero cuando mueres, es como si los elementos fueran tus amigos. Pero eso te seduce. No sé si realmente no lo sean, pero sí hay algo que sí es seguro, y es que vas de regreso a ellos. Así es. Yves se reunió con sus sueños 2 semanas después de que platicó con nosotros. Douglas Grayton, el capellán en el hospicio Casey, ha visto a muchos como Yves describir sus sueños. He observado personas al borde de la muerte y me han mostrado que el proceso de morir es más noble de lo que yo siempre imaginé. Y yo sé que se debate mucho acerca del cuerpo que despide hormonas fisiológicamente o algunas otras sustancias al acercarse a la muerte. No creo totalmente en eso, por decirlo de esa forma, pero me han enseñado que ese proceso puede ser muy noble, muy gratificante, no puede ser terrible para las personas. Y eso pasa cuando observas a los moribundos y escuchas sus sueños. No tenemos por qué temerle a ese proceso que alguna vez vamos a experimentar. Los sueños que tengo son sueños en los cuales la muerte puede ser muy reconfortante. La pregunta que me hizo reír fue la de si creo en la vida después de la muerte. Claro que creo en la vida después de la muerte. Así como creo en el viento y en el sol. Claro que creo en la vida. Vida después de la muerte. Extraño, deambulando entre la tormenta y yo. De pronto, la ventana se empañó y no pude observar, solo sentir. Ya sean tradicionales o personales los símbolos, la pregunta básica sería, ¿es esta información real en forma simbólica?
En realidad se nos informa sobre qué esperar. Maggie Callanan, voluntaria social y cofundadora de la asociación Sombras del Arco Iris, reafirma nuestro acercamiento a los moribundos. Nosotros utilizamos los sueños de dos maneras, porque es muy importante que tengan buena comunicación, que lo platiquen los pacientes. Si es que son recurrentes, a veces el sueño se repite continuamente una y otra vez. Recuerdo a una persona, una señora que estaba muy sola. Su gato era lo único importante, lo que más quería en la vida. Al gato lo puso a dormir un par de semanas antes de su propia muerte y en sus sueños veía a su gato en un túnel. Era un sueño recurrente. Al principio no estaba segura si era el gato o no. Ella sabía que era el gato. Cada vez más cerca y más cerca. Le dije a las enfermeras, probablemente muera cuando ese gato llegue. La teníamos acompañada de una voluntaria, la cual llegó y me dijo, mira, dice adiós con la mano. Ella movía la mano, ella acariciaba al gato. Este fue un punto muy importante que nos indicó que ella se encontraba en una transición. Vida después de la muerte. Cualquier cosa o quien sea puede ser el indicio de que se acerca el último momento. Voy a hablarles de las personas que han soñado sus experiencias y de mi propio acercamiento con este fenómeno. La primera vez que yo recuerdo que me enfrenté con este fenómeno fue con un anciano en la unidad de cuidados intensivos de Harborview, quien tuvo el sueño de su muerte alrededor de las 2 de la tarde en un domingo. Y en el sueño, su hermano ya difunto había venido a decírselo. Él me pidió que viniera el domingo temprano por la mañana para despedirlo. Bueno, seguro que yo iría el domingo solo para decirle que no iba a morir. De hecho, él se ponía cada vez mejor y mejor. Jim. 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 ¡Código azul emergencia! Ese domingo, alrededor de las 2 de la tarde, tuvo un paro cardíaco y nadie lo pudo ayudar. Nadie. Falleció. Y yo estaba tranquila porque su hermano había llegado por él. Con los años, Maggie Collingham se ha acercado tanto a entender el proceso de la muerte como nadie lo había hecho. Algunas de sus conclusiones son sorprendentes, en especial su idea de cómo las personas que van a morir organizan su partida, por usar una mejor palabra. Como se lo describo a mi familia, es como si tu moribundo padre tuviera un pie en cada mundo y fuera y viniera entre estos extraños mundos. Cuando trabajaba en hospitales, no se me hacía raro el escuchar a alguien decir, me quiero ir a casa, pero porque no me sorprendí cuando empecé a trabajar en sus casas y los pacientes decían, me quiero ir a mi casa. Me dije, un momento, ¿qué sucede aquí? Y mis pacientes le decían a sus familiares, ya es hora de irme a mi casa. Lenguaje simbólico como el de hacer un viaje, el ver un lugar que nadie más ve y darse cuenta de alguna presencia que nadie ve, como algunos familiares difuntos o algún tipo de ser espiritual o algo así.
Los pacientes moribundos seguidos saben cuándo van a morir. Aunque nadie les haya dicho que se están muriendo, ellos no pueden detener este proceso, pero sí lo pueden alentar o retrasar o adelantar cuando todo a su alrededor se encuentra en su lugar. La mayoría de la gente sabe que la abuela puede esperar hasta que su nieto viaje desde muy lejos para poder verlo y decirle adiós. Pero lo que no ve la gente es que el moribundo que ahuyenta a la familia, como en un hospital, vete a casa, estás cansado, estoy mejor. La familia se va y media hora después llaman para decir que falleció. Esa familia se queda con un sentido de culpa que es destructivo e hiriente. Darse cuenta que su último acto de amor fue despedir a los que más quiere en la vida. Sobre todo los niños a los padres, porque saben que el dolor de verle morir en verdad fue demasiado, o que no se sienten libres de ir a ese viaje al cual quieren ir cuando ven el rostro de dolor de sus padres. Es muy importante que la gente sepa desde antes, porque de otra manera cargan un sentido de culpa por años. ¿Cómo me dormí? ¿Por qué no fui a comer? ¿Por qué no fui a la cafetería? Y se sienten muy mal por todo eso. Lo verdaderamente importante de los sueños se me presentó durante una investigación de este aspecto en particular, de la evidencia de vida después de la muerte. Y es que el inconsciente, usando arquetipos de imágenes, encuentra muy justo el hecho de que el cuerpo enfrenta su propia disolución y que la muerte es real. Al mismo tiempo, la psique también parece decirnos que hay imágenes muy ricas y universales, y que hay una profunda creencia en que la vida y la conciencia de algún modo continúan al final. Esto me parece aún más claro que la evidencia de las experiencias de los casi muertos. En nuestra cultura, los sueños podrían ser el mejor medio para informarnos sobre el viaje que vamos a emprender. En otras, como lo explica Bruce Bynum, la meditación y la contemplación son las llaves para acceder a este proceso de entendimiento. La mayoría de las culturas tiene un rico proceso con aquellos que mueren. En las tradiciones africanas a veces se hacen ceremonias. En la tradición hindú, uno se aleja del yo exterior y se vuelve más interno. La mayoría de las culturas tienen estas tradiciones. La única cultura que no las tiene, desafortunadamente, es el occidente. Y como nos hemos olvidado de esto por conseguir otras cosas, hemos perdido el arte de morir. Y el arte de morir es complementario al arte de vivir. Los dos transforman y tienen su sabiduría. Hay mucho que aprender en el proceso de la muerte. No se pierda el de su propia muerte.